Buenas tardes, señorita Patricia. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Gusto tenerla aquí en la comunidad de Intupepa. A ver, para comenzar, usted es una psicóloga social de la Pontífica Universidad Católica del Perú. Tiene bastante experiencia en investigación de mercados. Es hija de Ernesto Gamarro Olivares, quien ha sido 2 veces congresista del Perú. Eh, es muy conocida en Twitter por su postura crítica frente a otros partidos y congresistas del Perú. Actualmente se presenta como la candidata al Congreso con el número 25 a través del Partido Morado. ¿Es correcta la información? ¿Tiene algo que refutarme o agregar? Sí, es correcto. Mi papá en realidad fue congresista 2 veces y diputado una. O sea que en total son tres. Ah, tres. Ok. Bacán. A ver. Comenzamos con las preguntas. Usted como líder de opinión cuya popularidad se originó en Twitter, ¿una vez te has enfrentado a algún prejuicio por ello y cómo le has hecho frente? Bueno, sí, justamente por el hecho de que mi popularidad sea por Twitter, hay mucha gente que cree que mi vida está en Twitter y que yo me dedico a Twitter como si eso fuera posible, ¿no? Creo que es imposible vivir de Twitter. Primero porque ahí no hay publicidad, nadie te paga por tuitear. Me han dicho de todo, ¿no? Me han dicho asalariada de Nadine, que me paga Soros, que me paga Gorriti. Bueno, ¿qué no me han dicho, no? Y en realidad yo tengo una profesión y he trabajado toda mi vida, y Twitter era como un hobby, un pasatiempo, pero sí, ¿no? Evidentemente hay ese prejuicio. Ok. ¿Desde un inicio siempre quisiste hacer política o cómo te nació esta vocación? Porque Siempre. sé que tuviste un El- programa antes. no, 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 el programa ha sido más o menos reciente. Eh, Chicharrón de prensa creo que empecé hace como 3 o 4 años, menos de 4 años, y luego tuve otro programa el año pasado, el anteaño pasado. Pero la política a mí me ha interesado desde muy chiquita, ¿no? En mi casa siempre se ha hablado de política. Vengo de una familia de gente involucrada en política. Mis abuelos eran apristas, mi abuelo era aprista, mi bisabuelo era aprista. Eh, Mis papás, en la mesa de mi casa, digamos, siempre se habló de política. Entonces es algo que siempre me ha interesado. De hecho, yo entré a la universidad a estudiar ciencias políticas, solo que en el camino me enamoré de la psicología. Ah, cambiaste a mitad de carrera. Sí. Bueno, estaba en estudios generales letras, así que no fue tanto problema, pero sí, cambié Ah, ok. de idea. ¿Y por qué no optaste por el APRA en ese momento? ¿Tal vez por la caída que ha tenido o por qué motivo? Siendo una Porque familia aprista como tú. creo que del APRA en el que estuvo mi bisabuelo y en el que estuvo mi abuelo ya no queda absolutamente nada. Es una pena y a mí me encantaría que el APRA renazca con esos ideales que tuvo alguna vez y con, o sea, con ser un partido de verdad, ¿no? Me parece que el ego de Alan García destruyó el partido y no permitió que otras generaciones de líderes se construyeran y se desarrollaran, y esa es la razón por la que hoy día no queda, literalmente ya no hay APRA, ¿no? Van a perder su inscripción y es una pena, porque en realidad el país necesita partidos históricos, necesita partidos fuertes. Sí. Tú iniciaste con el partido político Hacer País, que se Uh -huh. autodefine como un partido progresista. ¿Por qué decidiste salir de ahí y escoger al Partido Morado para lanzar tu candidatura al Congreso? Bueno, de Hacer País yo no he salido, yo sigo estoy inscrita en Hacer País, es un proyecto en el que yo creo, y ahorita lo que he hecho es tomar una licencia para poder postular al Congreso como invitada del Partido Morado. Lamentablemente es muy difícil inscribir un partido, sobre todo si no tienes muchos recursos, y ese es nuestro caso. Entonces hemos decidido desde Hacer País tomarnos las cosas con calma, construirlo lento pero seguro. Queremos construir un partido sólido, un partido bien hecho, no hacerlo a la apurada, y en ese camino estamos. Ok, ya tienes planeado en un futuro regresar a Hacer País. Sí, por Es supuesto. tu meta. Ok. ¿Qué tiene el Partido Morado que no te ofrecen los demás? Por qué elegiste ese partido? Porque, mira, yo para las elecciones de ahorita, o sea, el Congreso que entró ahora, yo era conductora invitada de un programa en UCTV,
Y ahí entrevistamos muchísimos candidatos para esa campaña. Y dentro de los candidatos que entrevistamos estaban los del Partido Morado, y yo ya en esa campaña noté una diferencia muy clara entre los candidatos de unos partidos y de otros. Lo que encontraba en otros partidos es que los candidatos se contradecían entre ellos, tenían propuestas con las que yo no coincidía, y en el Partido Morado no solo estaba de acuerdo con todo lo que decían, sino que todos los candidatos tenían el mismo discurso, la misma propuesta, la misma visión, y eso me gustó mucho, y luego creo que eso se vio reflejado en lo que tenemos hoy, que es una bancada morada sólida, que vota en bloque, que vota con criterio, con sentido común, sin intereses personales detrás. Y eso me ha gustado mucho del Partido Morado. Creo que el Partido Morado ha hecho un excelente trabajo, además, en desarrollar líderes más allá de Julio Guzmán. Hoy Julio Guzmán es el claro líder del Partido Morado, pero con él hay muchísimos líderes como Flor Borja, como Úrsula Moscoso, Susel Paredes, Gloria Montenegro, Flor Pablo. Además me gusta el hecho de que sobre todo son mujeres, ¿no? Claro. ¿Qué opinión tienes respecto a Julio Guzmán para que confíes en él como un líder? Recordando que ha sido muy criticado por diferentes episodios, algunos muy bochornosos, pero tú has decidido darles la confianza. Eh, ¿qué te representa él? Bueno, me parece una persona, primero que es preparada, que me parece muy importante. Eh, yo creo que una persona tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que tener cierta experiencia antes de lanzarse a una aventura como es una candidatura presidencial. A mí me preocupa mucho ver candidatos que no saben ni dónde están parados. Entonces, eso para empezar. Y lo segundo es lo que te comentaba, ¿no? El hecho de que él haya podido sacar adelante un partido que no es una tarea fácil. Y como te digo, nosotros en Hacer País lo estamos viviendo. No es una tarea fácil y él lo ha logrado, y ha logrado además conducir una bancada en el 2000 que ha demostrado hacer un trabajo de lejos mejor que el resto de bancadas. Eh, o sea, pese a todo, tú rescatas, o tú puedes decir que respaldas a él, que lo respaldas a él como un futuro presidente del país. Sí, por supuesto. Si no, no estaría postulando de ninguna manera en el Partido Morado, ¿no? A mí bueno, ya uno se ríe para no llorar, ¿no? Pero estos candidatos que contradicen y le quitan el respaldo a su candidato presidencial, yo me pregunto a dónde creen que están yendo, ¿no? O sea, se supone que uno está yendo. Es más, yo siempre digo, si Julio Guzmán, que yo creo que va a ganar, no ganara, yo voy a respaldar a quien gane, porque esto se trata de hacer que el país salga adelante, no se trata de si no gana mi partido, si no gana mi candidato, entonces hago mi berrinche. Entonces, que ni siquiera apoyes a tu propio candidato, a mí me alucina muchísimo. Supongamos, pongámonos en el hipotético caso de que Julio Guzmán no estuviera participando en las elecciones. ¿A quién le darías tu voto presidencial? No, pucha, no, tendría que pensarlo muy bien. Ahorita no se me viene ningún nombre a la mente. ¿Ni un posible? ¿Ninguno? Tal vez por ahí algún nombre que se te venga a la cabeza. No, ¿Nada? la verdad es que todo lo que se me viene a la cabeza me asustan un poco. Entiendo. Y si pudieras, ¿a quién eliminarías de la lista de candidatos presidenciales? ¿Y por qué? ¿Por qué crees que no deberían estar en la lista? ¿Quién? A casi todos. Arrancando por Keiko Fujimori. Me parece increíble que una persona que nunca en su vida ha trabajado quiera que su primer trabajo sea el de presidente del país. Y además se le critica por eso desde hace 10 años. Y en 10 años ni siquiera ha sido capaz de buscar un trabajo, aunque sea para darle la contra a la gente, ¿no? A mí me preocupa un montón. ¿Qué opinas sobre las nuevas medidas tomadas por el actual gobierno para enfrentar esta segunda ola? ¿Prácticamente estás de acuerdo con esta nueva cuarentena? Mira, yo creo que si el gobierno ha tomado la decisión de hacer cuarentena es porque era necesario. O sea, claramente los perjudica como gobierno y claramente la gente va a criticar haya o no haya cuarentena. Entonces sí creo que si han tomado esa decisión es porque no había otra salida. Pero sí creo que tienen que haber más medidas de apoyo a las personas que se encuentran en situación de pobreza, porque lamentablemente no le puedes decir a una persona que no salga 15 días de su casa
si no tiene con qué comer y con qué alimentar a sus hijos. Entonces, me parece que debería haber un trabajo no solo del gobierno. Yo me pregunto dónde están las municipalidades, dónde están los gobiernos regionales, porque se siente una ausencia, o sea, yo no sé si tenemos alcalde de Lima o no, y creo que es preocupante eso. Claro, y no solamente la gente en extrema pobreza, ¿no? También emprendedores que conozco mucho, tengo amigos por ahí que han quebrado en muchas oportunidades durante toda esta pandemia, han quebrado diferentes rubros como es ropa, restaurantes, entre otros, ¿no? Creo que también se debería enfocar algún tipo de ayuda para estos tipos de negocios. Así es. Mm, ¿Cuál es tu opinión sobre la apertura de investigación contra tus colegas, como es Alberto Belaunde y Daniel Olivares, por parte de la Comisión de Ética del Congreso, que creo que no tiene otra cosa mejor que hacer? ¿Qué piensas al respecto? Mira, la Comisión de Ética del Congreso, desde hace ya un buen tiempo, se ha convertido en la Comisión de Venganza. Y no por este caso en particular, digamos, dejemos de lado el tema de Alberto y de Daniel, porque la gente va a decir, claro, porque todos son morados y se defienden. Ya, olvidémonos de este caso. Lo que hacía el Fujimorismo desde el 2016 era utilizar esta comisión, ni siquiera para chantajear a los candidatos de la oposición, sino a sus mismos candidatos. Entonces, cuando había ahí uno un poco peligrosito, que se estaba saliendo del ganado, lo amenazaban con la comisión de ética. No sé si te acuerdas de Yesenia Ponce llorando, luego de que salió su audio donde contaba que Keiko había dicho que no le importaba si se perjudicaban 100.000 peruanos, y la pobre salía llorando porque los amenazaban con eso. Al pobre Kenji también lo tuvieron, bueno, no tan pobre, pero a Kenji lo tuvieron ahí también amenazado con la comisión de ética. Entonces, más allá de lo que está pasando ahorita, la Comisión de Ética creo que ha perdido total el rumbo. La gente se olvida que a Indira Wilca le querían abrir o le llegaron a abrir una investigación por usar el hashtag Perú País de Violadores. Entonces, ¿cómo es posible que Sí. te hagan una investigación por lo que tuiteas? Y entonces, Alberto de Belaunde propuso el año pasado que la Comisión de Ética esté conformada por personas externas al Congreso. Con lo cual, la comisión de ética sería mucho más transparente y mucho más justa. Pero claro, nadie le hizo caso, nadie le dio bola y el proyecto de ley está ahí en un cajón empolvándose. Y esa es una de las promesas que nosotros vamos a llevar para el nuevo Congreso, ¿no? Sacar adelante ese cambio. Es urgente que la comisión de ética empiece a sancionar a quien realmente debería sancionar. ¿Cómo es posible que haya un congresista que ha hecho una fiesta COVID en plena pandemia y él no está investigado en esta comisión? Es lamentable, ¿no? Es lamentable como todo lo que hace el Congreso. ¿Te pareciera bien si tal vez esta comisión, los integrantes sean externos al Congreso? Claro, ese es el proyecto que ha Se presentado conforman con Alberto. unidades. Ese es exactamente el proyecto que ha presentado Alberto. Uy, se me cayó todo. Bueno, el proyecto es proyecto que modifica la conformación de la Comisión de Ética para que esté integrada por personalidades que no sean congresistas. Proyecto 05366. Está ahí, en un cajón. Nadie le hizo caso. Bueno, ese es un problema que siempre tiene el Congreso, ¿no? Que como a ellos no les conviene cambiar las reglas, pero ellos son los que cambian las reglas, entonces las reglas se van a quedar así para siempre. Y ahí está la importancia de elegir personas que vayan sin intereses personales, sin juicios, sin sentencias, sin problemas detrás, porque solo personas transparentes van a ser capaces de proponer cambios como los que propone Alberto. Para que la gente esté informada un poco de esto, Alberto Belaunde, y me puedes rectificar si estoy equivocado, se le abrió una investigación por difundir una lista de desaparecidos en la marcha contra Marino, por lo que se le acusa de dañar la imagen del Parlamento y incentivar las protestas. Y a Daniel Olivares, pues se le investiga por conocer que, bueno, que que consume marihuana, ¿no? De forma recreativa. ¿Está correcto? Es por eso que le están investigando, Así ¿cierto? es. Okay. Así es, Bueno, y recordemos que el consumo de marihuana no es un delito. no, claro que no, no es un delito. Eh, muchos están exigiendo un cambio de constitución. ¿Qué opinas sobre este tema? Bueno, me parece que sí, efectivamente, hay muchos cambios que hacer en la Constitución. Nosotros estamos a favor de una asamblea constituyente y uno de los cambios urgentes que se necesitan, bueno, es la reforma política, ¿no?
Dentro de la reforma política hay varias cosas. En los últimos 5 años hemos visto cómo se han sacado a 2 presidentes y a un Congreso, y eso ha generado muchísima inestabilidad. Entonces necesitamos poner en la Constitución los candados necesarios para que no sea tan fácil disolver un Congreso y para que no sea tan fácil vacar a un presidente. No sé si la gente se acuerda cuando trataron de revocar a Susana Villarán, lo difícil que era, tenías que recolectar no sé cuántas firmas, presentar de referéndum, y aún así no pudieron vacarla. Y al presidente lo vacaron así. Incapacidad moral es una cosa demasiado subjetiva y eso es algo que se tiene que modificar de todas maneras. Y hay otras modificaciones también que creo que hay que hacer. El mismo Alberto, por ejemplo, presentó una propuesta para que los candidatos al Congreso sean elegidos en segunda vuelta. Y esto trae consigo que la gente, por ejemplo, en estas elecciones, ¿cómo hubiera sido? El 11 de abril se elige solo a los candidatos a la presidencia. Entonces tú tienes todos estos meses para enfocarte solo en los candidatos a la presidencia, en lugar de que haya esta bulla de más de 500 candidatos por todos los medios. El 11 se elige el presidente, se elige en realidad quienes pasan a segunda vuelta, y en segunda vuelta votas por el candidato final y por el congresista. Esto permite que la gente pueda decidir si le da su apoyo a una bancada o a un candidato a la presidencia para que tenga una bancada más grande, o de repente la gente piensa al revés y bueno, no, si él va a ser presidente, prefiero darle más apoyo a un partido distinto, pero de todas maneras sigue siendo un voto más informado. Entonces, ese es uno de los varios cambios que necesita la Constitución. Nuestros parlamentarios se encuentran constantemente en medio de críticas y son fuertemente cuestionados por los ciudadanos y también por el Ejecutivo, e incluso por ustedes los candidatos, que a veces hasta se critican entre ellos mismos. ¿Qué crees que es lo que no funciona en nuestro actual Congreso? ¿Por qué el Congreso se encuentra así ahora? Bueno, creo que lo principal es el hecho de que los partidos que tenemos hoy son partidos que vienen con mochila. Entonces tenemos un partido como el del, bueno, no voy a decir nombres, pero digamos que tenemos partidos cuyos dueños o cuyas cabezas están investigados por narcotráfico, por lavado, tienen universidades que no se han licenciado, con lo cual eran universidades que estafaban gente. Entonces vienen con una serie de intereses detrás o han estado financiados por empresa privada, el BCP. Entonces vienen con una serie de intereses atrás y no vienen a servir a la gente. Estos congresistas que tenemos hoy, en su mayoría, no son personas que están trabajando para hacer tu vida y la mía más fácil ni mejor. Están trabajando para llenarse los bolsillos de plata o para llenarle los bolsillos de plata al que está detrás. Y eso la gente lo nota. Cuando hay propuestas como la de devolver la plata de la ONP, sabiendo ellos, porque no son tontos, la gente un poco que los ridiculiza y los trata de tontos, estos señores no son tontos, ellos saben que no hay plata para devolver, saben que no se va a poder devolver la plata de la ONP y juegan con la gente, juegan con la ilusión de la gente de recibir esa plata. Entonces, claro, cuando la gente ve, se emocionó porque se aprobó, me van a devolver mi plata, y luego sale el Tribunal Constitucional y dice, no, eso no va a pasar. Entonces, ¿cómo se puede sentir la gente frente al Congreso? La gente está molesta, la gente está harta y creo que con toda razón. Claro, ¿no? Porque juegan con los sentimientos de las personas. Las personas estaban como que proyectadas a recibir ese dinero para lo que puedan hacer durante la pandemia y pues ahora se lo han negado, ¿no? Y como dices, sí, era obvio que se iba a negar, ¿no? Claro, y el que votó en contra queda como el malo. Me acuerdo que decían que malos los morados, que se han opuesto. No es que no queramos que se les devuelva la plata, es que esa plata no existe y constitucionalmente es imposible aprobar una cosa así y ya nos dio la razón el Tribunal Constitucional. Claro, porque era un fondo común que para poder pagar lo que estaba debiendo agarraba un poco del tesoro Nacional, ¿no? Entonces ahí se veía que era un fondo que no tenía pues presupuesto. Lo que pasa es que Y la AFP, y lo explico súper corto, en la AFP yo, Patricia, cada mes deposito una cantidad que cuando llegue a determinada edad puedo sacar. Es mi plata, es mi fondo. En el sistema de la ONP, la gente joven paga la jubilación de la gente que ya se jubiló. Entonces yo, Patricia, deposito para que le paguen a Juan, a María. Entonces no es un fondo que se guarda y luego se puede disponer. Es plata que entra, sale, entra, sale, entra, sale. Entonces no hay un fondo, no está acumulada y se puede soltar de un momento a otro.
Ese es el problema. Y eso es lo que esta gente, de verdad que qué inhumano, y nos hicieron creer que había esa plata y que se iba a devolver, entre comillas, cosa que no pasa, y no se puede, pues. Entonces, claro, es una raya más al tigre, ¿no? Hablando de estos fondos de pensiones, ¿tú estarías de acuerdo de que no sea obligatorio el que te obliguen a elegir uno, o el AFP o la ONP, sino que te puedan decir, no puedes elegir ni una y puedes recibir tu salario completo? ¿Estarías de acuerdo en eso o tú crees que necesariamente tienes que elegir una de esas si es que tú trabajas y aportas, ¿no? ¿Qué opinas respecto a eso? Yo creo que sí es necesario que la gente tenga un fondo eh, que le asegure su futuro, porque si no, luego lo que vamos a tener es muchísima gente que va a depender igual del Estado, igual nos va a costar a todos. Entonces, me parece mejor si cada uno aporta un porcentaje, podemos discutir si el porcentaje es mayor o menor o cuánto es, pero a mí me parece un buen sistema y me parece un buen sistema además que la gente pueda elegir si lo tiene en un fondo privado o si lo tiene en el Estado. Esta otra propuesta también que quería hacer el Congreso, de que todo va para el Estado, también es bien jalada de los pelos. Me parece que la gente tiene que tener la posibilidad de elección. Sí, sí, esa propuesta está mal, está mal. Dime, ¿no te preocupa que al convertirte en congresista puedas terminar afectando la credibilidad que has ganado principalmente en redes sociales, principalmente en Twitter, como ya ha sucedido con otras líderes de opinión o activistas sociales anteriormente? ¿Como quién? Hay muchas, no te puedo nombrar. No quiero nombrar a nadie, pero hay muchas por ahí. Pero la credibilidad la han perdido por ser congresistas o por lo que han hecho como congresistas. Claro, por lo que han hecho, y hay algunas personas que les critican solamente por el hecho de que se lanzaron al Congreso, ¿no? Implican como que la influencia que tienes en redes las utilizaste a favor para que te puedan elegir en un cargo político. Así discrimina a la gente. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees que te puede afectar Bueno, eso a ti? yo creo que eso sería terrible si el objetivo de llegar al Congreso es simplemente tener poder y servirse a uno mismo. Yo estoy segura de que las razones por las que estoy postulando son las correctas y si me eligen, yo voy a trabajar cada día para demostrar que así es, para demostrar que yo estoy yendo a trabajar con la mejor de las intenciones, trabajar para la gente, no para hacerme millonaria. Se van a dar cuenta que no voy a tener el desbalance patrimonial de 17 millones de soles que han tenido algunos congresistas. Y creo que el problema no está en lanzarse a la política, el problema es que muchos se lanzan prometiendo A y luego llegan y hacen B. Y creo que ahí está el descrédito, no en hacer política. ¿Cuál crees que es la mayor crítica que te han hecho y cómo has respondido a ella, a esa crítica? Bueno, la mayor crítica que me han hecho es que soy influencer, ¿no? Lamentablemente el término influencer está muy desacreditado por diferentes razones, ¿no? Muchos influencers nunca toman una posición sobre lo que pasa en el país, ¿no? Se mantienen al margen y creo que no usan su influencia, digamos, para cosas muy positivas más allá de su tema, ¿no? O sea, influenciar sobre una marca, sobre ropa, sobre cómo vestirse, sobre cómo maquillarse, pero a la hora que el país está en problemas, muchos están ahí calladitos y entonces ahí viene el descrédito de los influencers. Yo no sé si me considero una influencer, es, digamos, el insulto que me lanzan, pero finalmente creo que si influencer es una persona que genera una influencia en la gente de manera positiva, no debería ser usado como un insulto, ¿no? Sí, tienes razón, si es que tienes una influencia positiva para la gente, es bueno, ¿no? Pero como te dije hace un momento, algunos critican el hecho de que lo uses a favor para ganar votos, pues, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son los tres pilares en los que crees que se debería basar el nuevo gobierno? Que tú, desde tu posición como posible congresista, vas a priorizar. Perdón, la última frase se te cortó. ¿Cuáles son los tres pilares que tú crees que debería priorizar el nuevo gobierno? Mira, el plan de gobierno del Partido Morado ha tenido que cambiar drásticamente, porque, digamos, se venía construyendo en los últimos años, pero ante la pandemia creo que todas las prioridades cambiaron, ¿no?
Una de las cosas más importantes, claramente, es la salud. Y en la salud hay que hacer muchísimos cambios. El más importante que está proponiendo el Partido Morado es la integración de los sistemas de salud, porque hoy día está todo muy desarticulado. El ministerio por un lado, de salud por el otro, CIS por el otro, si eres militar te atiendes aquí. Entonces, ese es un cambio bien importante porque además centralizarlo puede hacer que esto sea mucho más eficiente y que el servicio sea mucho mejor. Y hay varias propuestas de salud y a mí particularmente me interesa el tema de salud mental. En salud mental hay mucho por hacer. Lamentablemente, antes de la pandemia ya teníamos las alertas puestas porque teníamos un porcentaje de la población muy alto con temas de depresión, de ansiedad, de violencia, de adicciones, y la pandemia y el encierro lo único que ha hecho es empeorar esta situación. Entonces se necesita priorizar la salud mental y lamentablemente siempre se le da un rol secundario. Entonces ese es un tema que a mí me parece clave. Entonces salud, digamos, es lo principal. Es lo Y los principal que otros dos, tocarías. ¿cómo? Claro, en salud es lo principal que tú tocarías. Como Yo, segundo, ¿qué yo como Patricia Gamarra, salud mental es el tema que yo quiero llevar como tema bandera, el tema que me parece más importante de empujar, de priorizar, y como el partido, uno de los principales pilares es la salud en general, ¿no? Y los otros temas son empleo y educación. Dentro de educación, a mí particularmente me interesa mucho la reforma universitaria. Me parece que lo que ha hecho SUNEDU en los últimos años es lo mejor que se ha hecho en educación. Hay que fortalecer a SUNEDU. Lamentablemente, como te decía, ¿no? Tenemos estas mafias en el Congreso de personas que son dueñas de universidades, universidades que no se licenciaron, universidades que estafaban a los chicos y que quieren tirarse para atrás con la reforma universitaria. Entonces, lo principal es defender esta reforma para no retroceder. Y luego recordar que SUNEDU lo que ha hecho es que ha puesto una valla muy bajita de la calidad mínima que deberían tener las universidades. Entonces, SUNEDU ha revisado que las universidades tengan, no sé, los profesores contratados, que tengan baños, que tengan carpetas, o sea, ha hecho un muy buen trabajo, pero la línea que ha puesto ha sido bien baja. Y yo creo que hay que seguir levantando la valla de la calidad de la educación. Lo que se ha hecho con universidades hay que replicarlo también en institutos. Lamentablemente en el Perú hay una creencia de que si uno no es universitario, entonces no es un profesional, y nada más lejos de la verdad. Hay excelentes profesionales técnicos, hay excelentes institutos, entonces se necesita también que SUNEDU garantice la calidad de los chicos que estudian estas carreras técnicas. Y también se necesita que SUNEDU empiece a supervisar los programas de maestrías, de posgrado. Y ahí hay propuestas concretas, como por ejemplo que la superintendencia de SUNEDU no sea nombrada a dedo por el Ministerio de Educación, sino que sea un concurso público, que es una elección mucho más transparente y que le da mucha más independencia a SUNEDU. O sea, imagínate que mañana gane las elecciones el señor Acuña. ¿A quién va a poner de ministro de Educación? Ese ministro de Educación va a nombrar al superintendente de SUNEDU, ya que SUNEDU va a reabrir todas las universidades que se cerraron. Entonces, ese es un tema clave. te atreverías a pensar en una SUNEDU, pero dirigida para colegios también? Sabiendo que hay Sí, muchos colegios que... Dime. exactamente. Una de las propuestas del Partido Morado es integrar SUNEDU con CINEACE. De tal manera que podamos tener unos estándares de calidad un poco más homogéneos, ¿no? Pero para eso justamente hay que fortalecer la SUNEDU y darle un poco de independencia, porque imagínate, no sé, y lo mismo pasa, por ejemplo, con el Ministerio de Salud. Una de nuestras propuestas es independizar su salud, porque no puede ser que el mismo ministerio se fiscalice, ¿no es cierto? Tiene que ser una entidad aparte, y lo mismo en educación, tiene que ser una entidad aparte la que fiscalice, porque todos sabemos la calidad de atención y de trato que recibimos en general en cualquier servicio del Estado. Entonces, que sea fiscalizado por un ente externo creo que va a garantizar que el servicio sea mucho mejor. Ok, entonces vamos, salud, eh, la reforma universitaria y me dijiste tercero empleos. Es que en realidad son cuatro. Es empleo, ahí yo no soy experta en ese tema,
tengo que admitirlo. Y la cuarta es la lucha anticorrupción, que ahí sí me parece urgente, ¿no? Y ahí entra el tema del que hablábamos, que es la reforma política, por ejemplo. Pero hay otras reformas que también están pendientes, lamentablemente nadie se quiere meter con ellas, por ejemplo, la reforma del Poder Judicial. Te imaginarás que con tantos congresistas con procesos abiertos, meterse con el Poder Judicial es más o menos un suicidio. Sí. Entonces se necesita, como te decía, se necesita congresistas que no, congresistas que no la deban. Tal vez puedes pensar en un futuro poder elegir públicamente a los jueces, al Poder Judicial. ¿Públicamente a qué te refieres? ¿A la gente? Exacto. Por No, votación. me parece que esos son puestos muy especializados como para que sean elegidos como un cargo público. No es como que tú elijas a los médicos cirujanos. O sea, yo no tengo la capacidad de decir este es un buen juez y este no es un buen juez. Tiene que ser gente profesional, preparada, que haga una evaluación bastante compleja y decida quién es juez y quién no. Entonces se trataría de filtrar mejor quiénes eligen a este tipo de personas para que jueceen, Lo que tal se vez. podría hacer es que los concursos, no sé si se acuerdan que salieron estos videos donde se les preguntaba cómo se prepara el arroz con pato, creo, ¿no? De uno de estos procesos, y te das cuenta que en realidad la elección de jueces era pues a dedo, con cosas por lo bajo. Entonces, de repente, si los procesos fueran más abiertos y cualquiera pudiera verlos y leer, informarse, y que salte la alerta cuando haya ese tipo de preguntas absurdas, podríamos tener mejores procesos, ¿no? Y con un poco de involucramiento de la gente. O sea, como un tipo de examen de admisión cada cierto tiempo para ver si los que están ahí son Pero capaces de, público, claro, claro. público, abiertamente. Sí, podría ser. Exacto. Eh, ¿Qué propuestas son las que tú estás impulsando para llevar al Congreso, si es que posiblemente seas congresista? Bueno, las que te comenté es un EDU, las que te comenté que hay que sacar adelante, que tiene la bancada morada y no se han podido, las actuales bancadas no han permitido, ¿no? Que la bancada morada saque estas propuestas. Hay propuestas súper buenas, que simplemente se han metido en un cajón. Además de la que te mencioné, por ejemplo, otra propuesta de Alberto es crear una entidad dentro del Congreso que haga un análisis económico de las propuestas. Hoy, si tú presentas una propuesta en el Congreso, tú tienes que decir, tú tienes que hacer un análisis de cuánto va a costarle al Estado y cuánto va a beneficiarle. Obviamente el balance tiene que ser positivo, ¿no? Tiene que costarte menos y tiene que beneficiar más. Sin embargo, la mayoría de proyectos de ley hoy día salen con una frase que dice, esa ley no genera gasto. Es absurdo, cualquier ley genera gasto. Ya el hecho de que una ley se debata en un pleno nos está costando a todos, nos está costando el sueldo de los congresistas, nos está costando su tiempo. Entonces, tener esta oficina permitiría tener mejores leyes, porque si hay algo que ya todos sabemos es que en el Perú hay leyes como cancha. Yo estoy escuchando ahorita candidatos proponer leyes que ya existen. Entonces, más que cantidad de leyes, lo que se necesita es mejores leyes. Y esta propuesta de Alberto justamente permitía eso, tener mejores leyes. Otra ley que está ahí entrampada y que vamos a tener que sacar adelante. Pero como te decía, el tema que a mí más me interesa es el de salud mental, donde ya existe la ley. Lo que hay que hacer es modificarla, porque lamentablemente hoy la ley de salud mental indica que, por ejemplo, en un centro de salud mental comunitario, si tú vas, el único que puede diagnosticarte es el psiquiatra. Y lo que queremos hacer es incluir a los psicólogos dentro de esa ley para que también puedan diagnosticar. Por dos razones. La primera es que en realidad un psicólogo está en la capacidad de diagnosticar un problema de salud mental, y así que es tan simple como eso. Y la segunda es por la cantidad de psiquiatras versus la cantidad de psicólogos. Psiquiatras hay, yo encontré una cifra que decía 800, salió a desmentirme un psiquiatra y me dijo que no son 800, que son 1200, pero digamos que proporción psiquiatra, población, ¿no? 1200 frente a 30 millones de peruanos, la cifra sigue siendo insuficiente. Más si recordamos que el 80% de psiquiatras están en Lima.
Entonces, imagínate cómo están las regiones de cantidad de personal de salud mental. Entonces, este pequeño cambio en la ley va a generar que los servicios de salud mental puedan llegar a muchísimas más personas. Tenemos hoy alrededor de 150 centros de salud mental comunitario, que es un gran avance, porque eso permite que estén mucho más cerca de la gente, pero se necesita crear más, se necesita fiscalizar que funcionen bien, se necesita fiscalizar también los hospitales psiquiátricos. Se reciben muchas quejas, yo he escuchado muchas personas que se quejan del maltrato en estos hospitales. Entonces, como partido nos hemos comprometido a hacer estas visitas sorpresa a los hospitales y yo personalmente como Patricia me comprometo a hacer foco en el tema de hospitales psiquiátricos y de salud mental. Hay un tema que tú mencionaste en una entrevista a Útero, fue la ley de Mortinato, Uh-huh. que te interesaba impulsar como proyecto. ¿Nos No, puedes eso lo explicar? puse, más que impulsarlo como proyecto, lo puse como un ejemplo de cosas que se están haciendo en la región, que sería interesante al menos mirarlas, ¿no? Y ver qué tan posible es hacerlo acá. Pero de llegar al Congreso, ¿no te gustaría tal vez realizarlo? ¿O O sea, me proponerlo? interesaría primero discutirlo dentro de mi partido. No, como no es uno de mis temas prioritarios, digamos, no es un tema que aún he conversado con mi partido y sí creo que es importante hacer esa discusión interna antes de llevarlo como una propuesta per se. También hablaste sobre la violencia obstétrica, si me equivoco. Ajá, ¿Puedes explicarnos un poco sobre eso? sí. Eh, Hay un tema que a mí me interesa un montón que es la salud mental perinatal y la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es aquella violencia que se ejerce contra una mujer que va a dar a luz, que está dando a luz o que acaba de dar a luz. Y bueno, yo he recibido también muchas quejas de mujeres que te dicen que cuando dan a luz, sobre todo en lugares del Estado, pero no exclusivamente, hay mucho maltrato, no quiero ser muy gráfica, pero digamos que la expresión que ellas usan es que sienten que las tratan como animales, ¿no? Que es como si fuera un proceso así nomás, a que dice a luz, listo, te cortan, no sé qué, y se sienten traumatizadas. Concretamente, si a ti te quitan a tu hijo cuando acaba de dar a luz y no te permiten este contacto piel con piel en las primeras horas, las consecuencias son varias. Tú perjudicas el vínculo madre-bebé, reduces la probabilidad de una lactancia exitosa y sabemos que sobre todo para las mujeres pobres que no tienen para comprar fórmula, la lactancia es clave para el desarrollo de sus hijos y en general para cualquier mujer la lactancia es clave para ese desarrollo y además aumentas las probabilidades de que la mujer tenga depresión postparto. Entonces, una cosa tan básica como darle a esta mujer que acaba de dar a luz su hijo en el momento en que da luz puede traer un montón de consecuencias positivas y sin embargo no se hace. Y acá quiero recalcar que el hecho de que se llame violencia obstétrica no significa que la violencia la genere él o la obstetra. Muchas veces, y te lo digo porque yo he hablado con mamás, he hablado con enfermeras y he hablado con obstetras, muchas veces es el médico el que da la orden, porque está apurado, porque no tiene tiempo, porque le es más fácil llevarse al niño. Entonces, esas son cosas que hay que supervisar porque no es un tema de ley, es un tema de supervisión, de ver que los servicios funcionen como deberían funcionar y de también considerar la violencia obstétrica dentro de violencia de género, porque lamentablemente hoy una mujer que sufre este tipo de violencia no tiene a dónde reportarlo. Y yo he estado también por ahí en esos, viendo esos tipos de ámbitos. También he visto tal vez la inferencia de enfermeras, de las enfermeras mismas que hacen un maltrato a ¿no? a las madres gestantes o las que ya dieron a luz. Eh, Son tratos como si la enfermera estuviera cansada, como si no quisiera atenderla. Esta ley que tú dices, esta violencia, perdón, está dentro de lo que tú quieres proponer en la violencia obstétrica, el maltrato de las enfermeras también. Exacto, el maltrato de cualquier personal de salud en el momento previo, durante o después de dar a luz, ¿no? De hecho, un tema particular es cuando pierdes a tu hijo. Mira, podría parecer una tontería ya, pero me gustaría que la gente que nos está escuchando se ponga en el lugar de esta mujer que acaba de perder a su hijo. No te llevan a un área separada
de las otras mujeres que sí tienen a sus hijos. Entonces tú te imaginas el duelo por el que está pasando esta mujer y al costado están todas las mujeres con sus bebés. Entonces son cosas fáciles de implementar, que sin embargo no se implementan, no sé, por falta de voluntad, por falta de ganas. Sí, sí, entiendo. Hablamos de un lazo emocional, ¿no? De tal vez de evitar una depresión postparto, como me dijiste. Ujú. Es que claro, la salud mental empieza desde antes de que nazcamos. Y si tú no cuidas la salud mental de una madre, no puedes luego hablar de la salud mental del niño. Tienes que empezar desde ahí, tienes que empezar desde permitir que se genere este vínculo que es vital en las primeras horas del nacimiento. Y es tan simple como te digo, como darle a esta madre, a su niño, apenas nace. O sea, el vínculo es una cosa natural que se forma simplemente con este contacto piel a piel. Si tú te llevas al niño porque estás apurada, porque estás cansada, porque terminó tu turno, puedes perjudicar la vida de una persona solo por esos minutos que quisiste ahorrarte de tiempo. A ver, ya para terminar la entrevista, te quisiera preguntar, ¿qué te hace diferente a otros candidatos del Congreso? ¿Por qué deberían votar por ti? Bueno, yo siempre digo que no es que tienen que votar por mí. Yo siempre invito, antes que votar por mí, a votar por el Partido Morado, porque lo que necesitamos son bancadas con gente que vaya a trabajar. Y eso es lo que estamos ofreciendo en el Partido Morado. Yo, como les cuento, tengo estos tres temas que quiero sacar adelante, que son la salud mental, la reforma universitaria y la lucha anticorrupción. Esos son los temas que a mí más me interesan. No es lo único en lo que voy a trabajar. De hecho, me estoy reuniendo con muchísimas personas en estos días y creo que eso es lo que a mí me hace diferente. Yo no creo que yo tenga todas las respuestas ni que yo lo sepa todo. Todo lo contrario, yo creo que me falta mucho por aprender y justamente ese es el trabajo de un congresista. Ningún congresista llega sabiendo sobre todos los temas. Uno tiene que reunirse con la gente que sabe, con la gente que tiene los problemas concretos, pensar juntos en soluciones y que los proyectos de ley que se presenten respondan a esas soluciones y no a lo que un día un congresista se levantó porque se le ocurrió en la ducha, hay que devolver la plata de la ONP, vamos a presentarlo mañana. Creo que el trabajo de congresista es bien complejo y como te digo, yo puedo no tener las respuestas, pero yo me siento en la capacidad de hacer ese trabajo, de escuchar a la gente, de empatizar, de pensar en soluciones y de trabajar por ellos y no por intereses de empresas, de mafias o intereses personales. Como una psicóloga social, eh, prometes estar pendiente de enfocarte primordialmente en la salud mental de los ciudadanos, primar por ellos, ¿verdad? Así es. No solo de la salud mental, sino de todos los temas que yo considere que son importantes, ¿no? Hay el tema, por ejemplo, del matrimonio igualitario, me parece clave. Me sorprende que en el 2021 sigamos discutiendo temas tan básicos como ese. Últimamente se ha empezado a discutir el tema de la eutanasia, que también es un tema que creo que hay que poner sobre la mesa. La eutanasia, ¿estás de acuerdo o Estoy no? de acuerdo. Me parece que una persona que tiene una enfermedad terminal y que está sufriendo debería tener la opción de acceder a una eutanasia y a una muerte digna. Sí. Bueno, señorita Patricia Gamarra, ha sido un gusto realizarle la entrevista. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas ¿Qué tal? gracias. ¿Te gustó la entrevista? ¿Todo bien? Todo bien.